Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, para todas aquellas personas que nos siguen a través de todas nuestras plataformas, para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario Salas, en su segmento Comunicados con él. Así que, Rosario, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Lista ya aquí para otra vez estar con ustedes en sus hogares, en sus trabajos, en los lugares donde estén en este momento. Pues un saludo hasta allá desde la Ciudad de México y pues muy contenta de estar nuevamente en un segmento más de Comunicados con él y aquí en Busco en Ti, Bueno, que muy pronto estaremos con nuestro cuarto congreso, con así nuestro cuarto aniversario, ¿verdad? Cuarto aniversario de la radio Busco en Ti. Entonces, pues estamos muy contentos por ello. Ujú. Así es, Bueno, así es. Ya mañana estaremos celebrando nuestro aniversario, 4 años al sí. aire. Estaremos llenos de información, Ujú. llenos de segmentos todo el día. Una maratón de 9 de la mañana a 8 de la noche, así que Padrísimo. cordialmente Ujú. invitados. Bueno, Rosario, Invitados todos. nuestro tema. Sí. Sí, entonces hoy vamos a ver algo acerca de las prioridades como cristianos tenemos y pues es un tema que me gusta mucho porque cuando yo conocí al Señor, una de las cosas que empecé a conocer fue que había prioridades en mi vida y pues yo no lo sabía, yo no conocía estas prioridades que tenía que poner en marcha en mi vida y de conocerlas y de saber cómo darle importancia a cada prioridad que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? En los roles que desempeñamos en las situaciones que vivimos entonces pues yo no conocía eso y cuando me acerqué a conocer de la palabra de Dios y empecé a tomar algún curso, algún un tiempo de enseñanza, pues empecé con las prioridades. Y bueno, este tema era para las mujeres, ¿verdad? En aquel momento en que yo lo recibí, era prioridades de la mujer cristiana, pero se me hizo siempre muy interesante, muy importante hablar acerca de prioridades y las prioridades tanto para el hombre como para la mujer, es muy importante tomarlas y considerarlas, ponerlas en cuenta, ¿verdad? Y decir, hey, ¿qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo han estado esas prioridades en mi vida, en ese, como lineamiento que quiere Dios para que nosotros tengamos una vida plena, una vida que abunde, ¿verdad? En bendiciones. Entonces, pues es muy importante y recordando esto, pues por eso el tema de hoy, ¿verdad? Acerca de las prioridades. Y bueno, le he titulado El orden correcto de las prioridades a este tema de hoy, de aquí en Comunicados con Él. Dios nos va a comunicar acerca de esas prioridades, de lo que Él quiere que sepamos y pues que va a ser muy bueno para nuestra vida, ¿verdad? Va a ser interesante. Entonces, pues como lo recuerdo, les digo, y pues así inicié a conocer lo que Dios decía en su palabra, ¿verdad? Con este tema de prioridades. Entonces era un curso que no se daba, pues que nos daban acerca de esto. Y bueno, pues saber que tenemos varias responsabilidades en la vida y que tenemos que mantener y balancear esto, ¿verdad? Como el tema de hoy, balancear cada situación de nuestra vida para tener una vida, pues, que bendiga también a otros, ¿no? Entonces, la relación con Dios, por ejemplo, la relación con los hijos, con el matrimonio, el trabajo, el estudio o el ministerio, ¿verdad? Todo esto tiene que entrar como en una lista donde qué es más importante, qué es lo que yo tengo que decidir, ver y ajustarme a eso y seguir sobre eso, ya con un camino de, si Dios está primero, lo demás va a venir como cascada de bendición, el que yo vaya viendo estas prioridades. Entonces, la relación con Dios, los hijos, el matrimonio, el trabajo, el estudio, el ministerio en la iglesia, ¿verdad? O lo que servimos en la iglesia. Y bueno, Dios ha ordenado la vida humana para que si seguimos sus prioridades, cada área de nuestra vida funcione en balance y armonía. Sí, entonces, pues eso es muy bueno, ¿no? O sea, saberlo y pues si no lo habíamos considerado, pues empezar a considerar ese orden de prioridades. Y tenemos un ejemplo de un general, ¿verdad? Que era un general militar y político. Un político estadounidense fue el 18º presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? El general Grant. Entonces, antes de su presidencia, era líder del ejército de la Unión y era reconocido por sus fuertes convicciones espirituales. Y un día, cuando estaba de visita en París, el presidente de Francia le invitó a una carrera de autos, ¿verdad?
que se celebraba en un domingo ahí en Francia. Pero el general sabía que si rehusaba la invitación sería considerado como un desaire, pues, político, ¿no? Un desaire muy, que iba a llamar la atención, ¿no? Entonces, si hacía esto, pues iba a poner, pues, como en contra del pueblo francés, ¿no? Porque ¿cómo que no aceptas la invitación, verdad? El presidente de Francia. Y de una forma muy política, pues lo que él hizo, declinó la invitación diciendo, hacer algo así en domingo, o sea, ir a esa carrera, ¿verdad? De autos en domingo, pues no estaría de acuerdo con la costumbre de mi país o con el espíritu de mi religión, o, bueno, porque él era muy creyente y todo, entonces, dice, y le dijo al presidente, lo que voy a hacer es ir a la casa de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo responder de esa manera, no? ¿Cómo es? Porque el general Grant tenía sus prioridades en orden, ¿no? Entonces, este general pues tenía sus prioridades en orden y él sabía, y él, y él pues constantemente hacía esto, ¿no? Cada domingo, y pues un domingo de ir a una carrera, pues como que no se le hizo tan interesante como hacer lo que él estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo respondió de esta manera, no? Entonces, él tenía sus prioridades, ¿no? Tenía pues unas prioridades ya marcadas, ya así, esta era la forma, y bueno, pues de ahí no lo sacaron, ¿verdad? Y entonces pues se fue en ese orden. Bueno, pues tener las prioridades en orden es una característica de la vida cristiana, ¿sí? Que nosotros sepamos qué es lo primero, qué es lo que tenemos que dejar de hacer para hacer lo que es importante, lo que realmente va a dejar a nuestra vida esa bendición, de cómo Dios quiere que sea nuestra vida. Tener las prioridades en orden es la característica de la vida cristiana. Cuando hablamos de prioridades, nos referimos a lo que es más importante en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué es más importante? Bueno, pues para este coronel era ir a la iglesia, ¿no? Entonces, pues por eso declinó la invitación del presidente. Y bueno, la Biblia nos provee de principios importantes para determinar las prioridades de la vida cristiana. Y ahí en la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses 5:23, leemos que dice, y el mismo Dios de paz lo santifique por completo y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, Pablo menciona primero el espíritu, luego el alma y al final el cuerpo. El orden no es casualidad, no es casualidad que se mencione primero al espíritu, ¿verdad? El espíritu es más importante. Lo que mueve al alma y al cuerpo, pues es el espíritu. Como está tu espíritu, así vas a reaccionar en tu exterior, ¿no? Entonces, no es casualidad este orden, ¿verdad? Que aquí se refiere el espíritu, al alma y al cuerpo en ese orden. Es más importante que el alma, perdón, el espíritu es más importante que el alma y el alma es más importante que el cuerpo. La primera prioridad o el mayor interés lo debe de tener tu espíritu para ti, cómo llenamos nuestro espíritu, ¿verdad? ¿De qué llenamos mi espíritu? ¿De qué lleno mi espíritu? ¿De qué lo estoy llenando? Pues a lo mejor lleno mi cuerpo con alimento, lleno mi alma con emociones, con libros o con cultura, pero ¿con qué estoy llenando mi espíritu, no? Entonces, es muy importante entender esto. Nosotros con lo que vamos a llenar el espíritu, nuestro espíritu se llena con la palabra de Dios, con lo que dice Dios, con lo que nos comunica Dios, con lo que Dios habla en nuestra vida, con eso vamos a llenar nuestro espíritu. Entonces, pues el hombre tiene la tendencia a revertir el orden de las prioridades, poniendo en primer lugar el cuerpo, ¿verdad? Primero lo que se me antoja, lo que quiero, a donde quiero ir y llevo y todo y traigo, ¿no? Y todo para mi cuerpo, ¿verdad? O mi alma, ¿verdad? Tengo que ir a este concierto, tengo que ir allá, tengo que ir acá, a este evento, a este juego, ¿verdad? Y se llena con todo eso, ¿verdad? Entonces, tenemos un desorden en prioridades, ¿no? Porque lo principal tiene que ser nuestro espíritu, ¿sí? Es lo más importante, como leemos en Tesalonicenses 1:5-23, que el mismo Dios de paz que nos vaya a santificar por completo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en todo lo que es el cuerpo, ¿no?
Entonces, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el hombre tiene siempre la tendencia a revertir el orden. Ese orden de las prioridades, poniendo en primer lugar el cuerpo o lo material, ¿sí? Eso es lo como hombres pensamos que así debe ser. O ni siquiera entendemos que tenemos un espíritu. Sabemos por ahí que hay alma, pero no sabemos que tenemos un espíritu y pues ni menos sabemos que hay que llenarlo, ¿verdad? O que hay que abastecerlo de esa bendición de Dios, de esa palabra de Dios, de estar cerca de lo que Dios dice y todo esto para que nuestro espíritu esté lleno, ¿verdad? Porque cuando no llenamos el espíritu, pues se llena el cuerpo y el alma de muchas cosas que luego vemos de tantas situaciones que suceden con el hombre, ¿verdad? De violencia y de enemistades y de situaciones feas, porque el hombre solo llena su cuerpo o solo llena su alma, pero el espíritu está vacío. Entonces, cuando no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Que es llenarlo con la palabra de Dios, pues entonces hay un hueco que no se llena con nada más que con Dios, porque ese Espíritu nos lo puso Dios para que lo llenemos de Dios, ajá, de Dios como con su palabra. Entonces, para el mundo incrédulo, a veces, y para algunos creyentes, lo material es lo más importante que lo espiritual. Ajá. Por eso es que gastan su tiempo y su esfuerzo en edificar un imperio o hacer una mansión gigante con todo y quieren tener todo lo material y aunque no estén vacíos, ¿no? De esta área de su vida. Entonces, porque no ponemos en orden nuestras prioridades, ¿no? Entonces, edificar un imperio o hacer muchas cosas es lo que quiere el hombre, descuidan absolutamente su estado espiritual, ¿verdad? Descuidan eso o no saben que existe, ¿no? O a lo mejor hoy en la mañana te estás enterando que tienes un espíritu que tienes que llenar de esa palabra de Dios, de esa bendición de Dios, de eso que Dios comunica a tu ser, a tu espíritu, ¿verdad? Que es la parte que a lo mejor dices, es que algo me falta siempre, algo no siento, como que esto no me llega, como que aquí ya no quiero, como que esto, porque tenemos nuestro espíritu con una necesidad de ser llenado. Entonces, las prioridades a veces las tenemos invertidas, pero para el creyente lo primordial es lo espiritual para el creyente, la comunión personal con Dios a través de su palabra, de la oración, ¿verdad? De todo lo que podemos hacer, de alabar, de bendecir su nombre, de ayunar, de orar, todo esto, ¿no? Entonces Jesús nos habla de prioridades también. Y vamos a leer Mateo 6:33, porque ahí vamos a ver lo que dice Jesús. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, si nosotros buscamos ese reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Lo que tengamos necesidad, la provisión que viene para nuestras vidas es increíble, ¿verdad? Porque dice, búsquenlas y todas las cosas les serán añadidas, todas serán añadidos. Todo aquello que necesitas será añadido si tú buscas la voluntad de Dios, ¿verdad? El contexto de este versículo muestra que los incrédulos buscan afanosamente las cosas materiales, ¿sí? Pues, ¿verdad? Ahora ya hasta temporadas, ¿verdad? De ventas más barato todo, ¿verdad? Como estos eventos que hay ahora, ¿verdad? De que ponen todo muy económico, parece. Y va todo el mundo quiere comprar o todo el mundo está viendo a ver qué se compra, ¿verdad? Y es esto, ¿verdad? Nosotros nos ponemos eso en prioridad cuando tenemos que tener la prioridad de reconocer a Dios en nuestra vida, de entrar en ese momento con Dios, de buscar a Dios, ¿verdad? Y de hablar con Él y de buscar en su palabra lo que Él dice para mi vida y lo que va a quedar en mi espíritu. Entonces, el contexto de este versículo muestra que los incrédulos buscan afanosamente las cosas materiales, qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, ¿no? Dice la palabra que no te preocupes porque Dios te va a dar lo que necesites, ¿verdad? Pero los creyentes esperan algo totalmente diferente. De los creyentes se espera que busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, de los que creemos, de los que nos decimos cristianos, de los que buscamos a Dios, ¿verdad? Se espera que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia,
Ujú. Cuando esto suceda, todo lo demás va a ser añadido, como leímos aquí en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, la primera prioridad en la vida de todo creyente debe ser, por lo tanto, ¿verdad? Buscar de Dios. Ajá. O sea, buscar de Dios y conocer lo que Dios dice en su palabra, la comunión con Él por medio de su palabra y la oración. Está también el servicio a Dios en cualquier área para la cual Él mismo nos ha capacitado mediante los dones espirituales que nos han sido dados, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí también el servicio a Dios que damos, ¿verdad? También se entra en un orden de prioridades, ¿verdad? También, donde hemos sido capacitados, Dios a través de su espíritu nos guía, ¿verdad? También a hacer las cosas, a servir, a amar, a bendecir a otros, a ayudar, a tener compasión, a tener pues esa misericordia por otras personas, todo esto, ¿no? Lo que vemos en Dios y que nosotros estamos también igualando, ¿verdad? Vemos a Dios como es con nosotros, como nos ama, como nos tolera y nos quiere y nos ama y nos ve, ¿verdad? Y así nosotros también, ¿verdad? Está también el servicio a Dios en cualquier área para la cual él mismo nos ha capacitado mediante los dones espirituales que nos han sido dados. Si te pregunto, ¿quién tiene el primer lugar en tu vida o cuál es la primera prioridad en tu vida? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es lo primero que piensas? ¿Quién es lo más importante para ti? Ahí está la respuesta de cómo están nuestras prioridades, ¿verdad? Ahí nosotros mismos podemos ver, ay, no tengo a Dios primero o sí tengo a Dios primero. Si Dios tiene la primera prioridad en tu vida, ¿cuánto tiempo al día, por ejemplo, ocupas en oír o en leer o en estudiar o meditar la palabra de Dios si Él es la prioridad en tu vida, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo al día ocupas en orar? ¿Cuánto haces de oración, ¿no? A lo mejor solamente la de la hora de la comida, ¿no? Y pues esos son minutos o segundos, ¿no? A veces solamente oramos por los alimentos en el día o oramos desde que amanece, damos gracias antes de bajar de los pies de la cama, ¿verdad? Empezamos a orar, oramos pues por todos los que amamos, por las personas que están cerca, por los que tienen necesidad, por los que nos han pedido oración, que nos dicen de repente, ay, oras por mí y esto, y bueno, a veces dices, ¿quién me pidió que orara, verdad? Y ya hasta se te olvidó quién, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo ocupas para orar por otros, ¿no? ¿Cuánto tiempo al día gastas en hacer algo que tiene que ver con su obra? ¿Qué haces para lo que es llevarle palabra a otros? O sea, tener, por ejemplo, un grupo en casa o invitar a otros a tu casa a leer la Biblia o salir a ver a alguien, ¿verdad? No sé, tomar un café, compartirle. ¿Cuánto tiempo al día gastas en hacer algo que tiene que ver con bendecir o con enseñar a otros, ¿no? Entonces, podemos afirmar que Dios tiene la primera prioridad en nuestra vida con todas estas preguntas que acabo de hacer y que yo misma me hago, ¿verdad? Podemos afirmar que Dios tiene la primera prioridad en nuestra vida cuando le dedicamos poco tiempo, o sea, pues ahí tenemos que ver esa respuesta, ¿verdad? En nuestro corazón. Y esta respuesta es para nosotros mismos, ¿no? Para saber cómo realmente estoy dedicando ese tiempo a Dios, si realmente lo estoy haciendo o no, ¿verdad? O es un engaño para mí mismo, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, tenemos que priorizar y tenemos que darle el primer lugar a Dios y hacer todo esto, ¿verdad? Estudiar, leer, ocupar ese tiempo de orar, ¿sí? Si gasto mi tiempo que vaya yo a compartirle a alguien, ¿verdad? Que me deje esa bendición, ¿verdad? De sentirme con gozo, ¿verdad? De que puedo hablarle a otro acerca de Dios, y bueno, entonces podemos decir que lo más importante en nuestra vida es Dios, ¿sí? Podemos decir entonces si realmente lo estamos haciendo, pensamos hacerlo, vamos a dar los primeros pasos, ¿verdad? De fe para empezar a hacer esto que es muy importante para nuestras prioridades. Sí, porque esta afirmación debe estar respaldada por el tiempo que ocupamos en las cosas de Dios, en comparación con el tiempo que gastamos en nosotros mismos, ¿sí? Entonces, bueno, si lo más importante es Dios, entonces yo no soy el más importante, es Dios,
¿verdad? Entonces no gasto el tiempo solamente en mí, sino tengo que gastar ese tiempo, ¿verdad? En las cosas que sé que a Dios le agradan que yo vaya y haga. Ajá. Después de Dios, la segunda prioridad para el hombre es su familia, ¿sí? Procurar el bienestar espiritual y material del cónyuge, los hijos, ¿verdad? Y la Biblia dice que el que desea obispado, buena obra desea el que desea trabajar en la iglesia, dice aquí obispado, buena cosa desea, pero debe saber gobernar su casa, tener su familia en orden, eso es primordial si quiero servir, ¿verdad? En la obra de Dios, ¿cómo está mi casa? Si voy a darle ese tiempo a la iglesia, ¿cómo estoy yo dejando mi casa, mis hijos, mi familia, a mis papás, a quien con los que vivo, ¿verdad? Cómo está ese lugar donde yo vivo, ¿verdad? Y en primera de Timoteo 3:4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, pues muy importante, ¿verdad? Dar ejemplo, porque como dicen aquí en México, no sé si es un, una frase muy conocida en todos lados, ¿verdad? Que farol de la calle, oscuridad de su casa, ¿no? Dicen, entonces, pues no seamos eso, ¿verdad? Dice que gobierne bien su casa, pues si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? Si el hombre no pone en orden su propia casa, no puede aspirar a ser un pastor o un anciano en la iglesia, ¿verdad? Un anciano refiriéndome a ese hombre que tiene conocimiento y que está ahí apoyando, ¿verdad? En algún ministerio, ¿verdad? Entonces, aspirar a esto es, ¿verdad? Solamente si nosotros tenemos esa prioridad de poner a nuestro Dios primero, luego nuestra familia, nuestra casa, ¿verdad? Y no estar yendo solamente por que me vean o porque pues tengo que estar aquí y todo lo demás, quién sabe cómo esté, ¿no? Las prioridades o el orden de las cosas que debo de equilibrar en mi vida, ¿no? De todos estos roles que desempeño. Entonces, en consecuencia, el hogar es más importante que el ministerio en una iglesia. Poner el orden en orden la casa tiene que ver con todos los miembros del hogar que cumplan con las funciones asignadas por Dios en su palabra, ¿verdad? El esposo amando a su esposa, por ejemplo, y proveyendo para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de ella y de sus hijos. La esposa, pues, sometiéndose también amorosamente al esposo, ¿verdad? Los hijos obedeciendo fielmente a sus padres. Así es una casa en orden, ¿sí? Porque hay ese amor, porque circula, porque es algo que es recíproco, porque se da, ¿verdad? Porque si hay alguien que tiene bien las prioridades, todo lo demás va a caer muy bien, va a estar en bendición, ¿verdad? Entonces cubre todo esto, ¿verdad? Esa es la manera, cuando las prioridades están en orden, tú ves una familia que es funcional, que es una familia que se ama, que se respeta, que se atiende entre uno y otro, que hacen las cosas que deben hacer, ¿verdad? Entonces, porque las prioridades están en orden. Cuando está el desorden es porque algo no está checando bien, no está haciendo no está tomando el lugar que debe de tomar, ¿no? A lo mejor ni siquiera está Dios allí, o a lo mejor pues la familia no es importante y es más importante el trabajo, salir corriendo y hacer y no poner un tiempo, ¿verdad? Para organizar, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a orar en la mañana, vamos a bendecirnos como familia, ¿verdad? Entonces empiezan muchas cosas cuando no se ponen las prioridades a estorbar y a lastimarnos y a hacer cosas que pues son desagradables, ¿no? Entonces en casa, así es. Una casa en orden, pues la esposa se somete, el esposo ama a su esposa, los hijos obedecen, pero si el esposo no trabaja, es negligente con una función de ser cabeza del hogar. Si los hijos hacen lo que les venga en gana, entonces en casa no está el orden y eso descalifica al hombre para que ocupe el ministerio en la iglesia. El hombre, el esposo y la esposa se tienen que poner de acuerdo para guiar y para bendecir y para aconsejar a sus hijos, para enseñarlos, ¿verdad? Tienen que estar siempre de acuerdo, no que uno diga una cosa y otro, y así, ¿no? Así, no ve, dile a tu papá, no ve, dile a tu mamá, que no podemos traer en ese ping-pong a los hijos, ¿no? Sino ponernos de acuerdo para decidir qué van a hacer o qué se va a hacer. Entonces, porque es muy irresponsable, ¿no? No hacerlo de esa manera. Si los hijos hacen lo que quieren, pues entonces esa casa no está en orden
y eso descalifica al hombre para que ocupe un ministerio en la iglesia, digamos, ¿verdad? Sabiendo que si no está bien, pues entonces no va a estar bien tampoco lo que vaya y haga en otro lugar, porque no está bien lo principal, ¿no? Y el orden de Dios. Cuando las prioridades de la palabra de Dios no se cumplen, no es raro que pastores y responsables de ministerios sean establecidos en iglesias, considerando su preparación bíblica, su habilidad para predicar, su antigüedad, todo, pero no por lo que dice, ¿verdad? Como por ejemplo Pablo, ¿verdad? A Timoteo. Entonces, su habilidad de predicar, su antigüedad, todo, pero si no hay ese orden, pues de nada va a servir todo esto, ¿verdad? Después de Dios, la segunda prioridad es el hogar, y para saber si estamos atendiendo bien esa prioridad, deberíamos reflexionar en cuánto tiempo dedicamos a la familia, cuánto estamos dedicando a la familia. Me refiero al tiempo que te sientas, por ejemplo, con tu esposa, con tus hijos, y conversas, platicas de algún tema interesante, de la misma Biblia, de lo mismo que dice Dios, de este tema, de las prioridades, ¿verdad? A planificar, te sientas a planificar o a veces a distraerte con tu familia. En algún lugar vas y te distraes y estás contento con ellos, y eso le da un respiro a la familia, un gozo, un ánimo, una fuerza, ¿no? Hasta salir a tomar el aire, ¿no? Con tu familia de vez en cuando, eso es muy, muy, muy sano, ¿verdad? Y muy bueno hacerlo, ¿verdad? Porque es de esa manera se va conociendo a los hijos, bueno, a la esposa ya la conoces, pero a los hijos y todo lo que implica su vida, o todo lo que, las situaciones que puedan tener o hablar o pasar, ¿verdad? Entonces la anécdota del niño que le quería pagar a su papá para pasar el tiempo con él, ¿se acuerdan? No sé si han escuchado esta historia, ¿verdad? El hijo, papá, ¿cuánto te pagan por hora de trabajo? ¿Para qué quieres saber? Le dice el papá, y dice, poniendo atención a su hijo, ¿para qué quieres saber? Es que he estado ahorrando para comprar una hora de tu tiempo para que juegues conmigo, ¿no? Puede parecer que el servicio a Dios o nuestras responsabilidades en el trabajo son más importantes que la atención a la familia, la atención al hijo, ¿no? Porque ellos están esperando que nosotros los veamos, platiquemos con ellos, podamos observar lo que han hecho, estar cerca, ¿no? Eso es lo que ellos desean y necesitan, así como Dios también desea y necesita que estemos cerca de Él, y así también nosotros necesitamos y deseamos estar cerca de Dios. Y nuestros hijos quieren estar cerca de nosotros, ¿no? Cuando ya no tienes a tus papás y eso dices, ay, qué bonito habrá sido, hubiera sido, ¿verdad? Que ellos siguieran con nosotros, ¿verdad? Pero bueno, por eso es muy importante darle ese lugar a la familia. Y después viene lo demás, el trabajo, los negocios, el ministerio en la iglesia, ¿verdad? La distracción, el descanso. ¿Qué pasa si yo sigo viviendo con mis prioridades invertidas? Pues, dice Jesucristo, trató este asunto en una parábola. Se trata de un hombre rico cuyos campos habían producido mucho fruto, y al ver tanta opulencia dijo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? ¿Verdad? Y ese hombre dijo esto, ¿verdad? ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Él mismo se respondió a su pregunta y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Mientras divagaba en su mente de esta manera, vino la voz de Dios diciendo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién va a ser? ¿Para quién se le va a quedar todo esto que tienes guardado, verdad? El hombre rico murió en esa misma noche, y todo el fruto de su trabajo, ¿de quién creen que será? La respuesta es de cualquiera persona, menos del hombre rico que gastó su vida en acumular solo riqueza, ¿verdad? Entonces, como dije al principio, una de las características de la vida auténticamente cristiana es tener tus prioridades en orden. Si descuidamos nuestras prioridades, nada va a funcionar bien a pesar del tiempo y esfuerzo que dediquemos. Pues entonces, esto es lo que tenía Dios para nosotros en esta mañana, ¿verdad? Que tiene Dios para que nosotros lo pongamos en práctica y podamos hablar acerca de esas prioridades. Ahí puedes leer en Primera de Corintios y en Efesios, ¿verdad? Acerca de lo que habla Dios acerca de todo esto que estamos hablando ahí en Efesios 6 y en
Corintios 3, 4, por ahí, estas citas donde tú puedes entender un poco más acerca de las prioridades que tenemos como hijos de Dios. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Bendigo sus vidas y que Dios les hable a sus corazones en esta mañana, ¿verdad? A través de su palabra. Y pues gracias por su atención y vivamos las cosas de acuerdo a como Dios nos las comunica. Les bendigo. Hasta pronto. Nos vemos el siguiente jueves. Bye.